Bien, continuamos con esta actividad. Ya resolvimos la primera práctica de esta actividad. Vamos con la segunda, la cual es resolver esta base de datos. Acá me está pidiendo que averigüe cuántos bancos agrícolas tuvieron depósito. También me pide que promedie los pagos que se realizó en este banco. La misma pregunta para los bancos BAC, para el banco BAC, y cuál es el promedio de estos depósitos de este banco mencionado. Para esta tabla también hay que realizar una segmentación de datos y solo filtro por zona. O sea, que la segmentación de datos, la cual se va a utilizar acá, va a filtrar solamente por zonas. Vamos a crear también un gráfico utilizando esta tabla, pero debe estar en una hoja nueva. Aunque dice pestaña, se refiere a esto de aquí, que es una hoja. Vamos a ponerle acá entre paréntesis crear una tabla dinámica en donde este muestre la sumatoria de los pagos, vendedores y bancos. Esto es lo que vamos a realizar con esta base de datos. Primero que todo, vamos a resolver estas preguntas, las cuales ya hemos visto cómo es que respondemos las preguntas utilizando la función contar, porque me está pidiendo cuántos. Cuando me dice cuántos, entonces es un conteo que vamos a realizar. Bien, vamos a resolverlo por aquí debajo, en donde vamos a enumerar aquí A, B, C y D. Entonces, aquí yo voy a colocar la letra A para responder. Acá vamos a aumentar un poquito. Ahí creo que está bien. Vamos a achicar un poco esto. Bien. Entonces, acá vamos a escribir la función igual contar punto sí, y como el número 1, que es la A, me pide el banco agrícola. Entonces, acá el rango que yo voy a seleccionar tiene que ser todos los bancos. Listo. Punto y coma, y vamos a agregar un criterio en donde, entre comillas, voy a escribir la palabra agrícola. Perdón, cierro la comilla y cierro el paréntesis. Cuando presiono Enter, me dice que hay 8. 8 sería el total. Entonces, ya está resuelto la primera. La segunda me pide que saque el promedio. Como ya todos ustedes saben para qué se utiliza la función de promedio, entonces vamos a combinarlo con la función sí.
Entonces, vamos a escribir acá la B, en donde acá vamos a escribir la función promedio.si para poder resolver esta pregunta. Igual, promedio.si, en donde primero me pide el rango. Selecciono el rango, que sería el banco, o los bancos. Punto y coma, escribo el nombre del banco, que es Agrícola. Cierro la comilla. Recuerden que cada vez que van a escribir texto en una función, tiene que ser entre comillas. Punto y coma. Ahora vamos a seleccionar el rango en donde vamos a sacar el promedio. ¿Cuál es ese rango? Bueno, como me está pidiendo que promedie los pagos que se hicieron en ese banco, entonces yo voy a seleccionar la columna pago, sin el rótulo, claro está. Deslizo hacia abajo y listo. Ya con esto, cierro el paréntesis y presiono Enter. Acá me dice que el promedio de los depósitos que se hicieron en el Banco Agrícola, que son 8 bancos, o sea, 8 sucursales, o en ese mismo banco se hizo 8 depósitos. Entonces, el promedio sería esta cantidad. Vamos con la siguiente pregunta. Si no entendieron cómo usar la función promedio.si, lo vamos a ver otra vez, por eso lo repetí aquí la misma pregunta, pero con otro banco. La respuesta de la C sería contar, sí, abro mi paréntesis, escribir la función mal. Me va a dar un error y no iba a saber por qué. Y era porque lo escribí. Contar, punto, sí. Y vamos a seleccionar el rango de banco acá, hasta aquí, punto y coma, y escribo el criterio que sería back. Cierro acá la comilla doble. Ojo acá, porque ustedes van a encontrar algunos errores que quizás no le dé el valor cuando ustedes lo escriben, y el error sería que deben de escribir tal cual el criterio como está en la columna. Si acá tienen, por ejemplo, el var es mayúscula y si le escriben minúscula, entonces le estaría dando error. Tienen que escribirlo tal cual como está en la columna para que así pueda darle un resultado. Si no, va a saltar cada uno de los datos que hay cada uno de los registros y no va a encontrar ninguno. Entonces presiono Enter y acá me dice que son 5. Ahora vamos a responder la D, en donde me pide el promedio de los depósitos de este banco.
igual promedio punto sí. Voy a seleccionar la columna banco, punto y coma, escribo mi criterio, entre comillas, y voy a seleccionar la palabra va, que viene siendo el mismo caso. Si yo no escribo el criterio tal cual como está en la columna, tampoco me va a sacar el promedio. Sí, punto y coma. Y ahora voy a seleccionar la columna, la cual yo voy a sacar el promedio. Que en este caso viene siendo la columna pago. Cierro, cambio paréntesis y presiono Enter. Y de esta manera me dice que de los 5 depósitos que hay en este banco, el promedio es de 27.249,2 centavos. Entonces, ya he resuelto las 4 primeras preguntas y le voy a dar este formato. Este rótulo vamos a ponerlo en un grosor y vamos a centrar. Entonces, esto como se trata de moneda, vamos a darle el formato moneda. Primero que todo, vamos a seleccionar la columna pago y vamos a darle clic derecho a la columna seleccionada. Vamos a buscar la opción de formato de celda y acá vamos a seleccionar personalizar. Como vamos a personalizar, vamos a buscar un símbolo de peso en la lista. Como pueden ver acá, tenemos la primera y en esta vamos a seleccionar antes del símbolo de peso. Aquí vamos a escribir entre comillas, recuerden, entre comillas siempre hay que colocar el texto, comilla doble, RD y cierro comilla doble. Doy clic en aceptar y listo. Ancho mi columna para tener este resultado. Y para no hacer el mismo proceso, voy a hacer lo siguiente. Selecciono una celda, copiar el formato, selecciono este de esta acá, ancho la columna y listo. Otra vez hago lo mismo acá, copio el formato y lo pego acá. Listo. Aquí, estos dos números, vamos a centrarlo de esta manera. Y acá vamos a darle un formato acá de todos los borders. Vamos a colocar el grosor y listo. Igual, y vamos a colocarle todos los borders. Ahí. Vamos a seleccionar y listo. Ya la primera parte está totalmente realizada. Como ya esto es un video grabado, donde ustedes pueden repetir en caso de que no entendieron y llegar a la parte donde se perdieron. Entonces, tenemos ahora que resolver estas 3 preguntas. Me pide que realice una segmentación de datos y solo filtre por zona. Crear un gráfico en una nueva pestaña y crear una tabla dinámica en donde este muestre la sumatoria de los pagos, vendedores y los bancos. Entonces, primero que todo, esta tabla hay que, perdón, esta tabla no,
Esta base de datos hay que convertirla en una tabla para poder realizar todo esto que está acá. Selecciona cualquier celda que tenga el registro y vamos a darle un formato como tabla. Puedo acá seleccionar esta opción o presionar control T. Como pueden ver, control T me selecciona todo el rango y acá me pide que si la tabla tiene encabezado o rótulo. Le puedo decir que aceptar, pero vamos a hacerlo con dar formato como tabla. ¿Por qué? Porque voy a elegir este color que está aquí. Me pide lo mismo, pero con el formato que elegí, que sería este. Si yo presiono control Z y solamente presiono control T y le doy a aceptar, entonces el color por defecto sería este que está aquí. Pero como no quiero ese color, sino ese negrito, me quedo con este. Ahora bien, aquí en los rótulos quedaron totalmente oscuros y solamente remisa quedó en el color blanco. Acá no entiendo por qué, pero lo único que hay que hacer es seleccionar estos rótulos y seleccionamos aquí el color blanco y de esta manera mantengo acá el mismo formato. Cuando uno realiza lo que es el formato como tabla, se le agrega filtros para poder filtrar los datos, para la redundancia. De esta manera puedo acá filtrar por vendedor acá, pero este no es el caso. Lo que necesito, como dice acá, una segmentación de datos. Para eso vamos a las opciones de la tabla, vamos a seleccionar la tabla aquí y vamos a decir diseño de tabla. Primero que todo vamos a quitarle el filtro a los rótulos, dándole aquí al cotejo de botón de filtro y se desaparece. Luego vamos a insertar la segmentación de datos, que es esta opción que está aquí, que está en la pestaña tabla, diseño de tabla. Insertamos y acá en este cuadro me pide que seleccione un rótulo o una columna. ¿Cuál es la columna que yo voy a seleccionar? La que me está pidiendo aquí, que es zona. Y acá selecciono la zona y presiono aceptar. De esta manera tengo acá mi segmentación de datos. Ahora bien, vamos a ajustar acá. Muy bien. Y tenemos esto. Entonces, voy a ponerlo por aquí. Acá. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. De esta forma. Ahora, ¿para qué me sirve la segmentación de datos? O si yo doy un clic a este primero, entonces me va a filtrar solamente de la tabla todos los datos por zona. Como pueden ver, la zona Chalatenango. Si yo pongo acá San Miguel, me va a mostrar solamente la zona de San Miguel. Usulután. Y ahí está. De esta manera puedo seleccionar por zona.
Entonces, para yo quitar la selección o el filtrado, vamos a darle a clic acá a borrar filtro y quedaría de esta forma. Ahora bien, ya resolvimos el primero. Ahora viene el segundo, que es crear un gráfico en una nueva pestaña o una hoja. Vamos a crear un gráfico el cual sea de toda la tabla. Voy a seleccionar aquí cualquier parte de la tabla y vamos a insertar. En la pestaña insertar vamos a seleccionar acá en el grupo gráfico, vamos a seleccionar la columna y vamos a seleccionar el segundo, que es este. Como tenemos, como tenemos aquí muchos datos, como pueden ver, el gráfico se va a ver sumamente mal. Por eso quise mostrarle todo lo que es la tabla para que me inserte el gráfico. Entonces, como esto es una base de datos, lo correcto es trabajarlo un gráfico dinámico. Y para eso primero hay que crear una tabla dinámica. Entonces, vamos a eliminar este gráfico en donde vamos a crear esta tabla con la sumatoria de los pagos, vendedores y de los bancos. Entonces, primero que todo vamos a seleccionar la tabla, vamos a insertar y luego tabla dinámica. Me sale este cuadro en donde me pide dos cosas, que seleccione la tabla para poder crear la tabla dinámica. Me pide acá que si la quiero crear en una hoja nueva o en la misma hoja de cálculo. Y lo único que tengo que hacer es seleccionar acá la ubicación. Entonces, como ya la tabla la había seleccionado, aquí me aparece el nombre. La voy a crear en una nueva hoja de cálculo para que se abra una nueva hoja con solamente la tabla dinámica. Doy clic en aceptar. Y acá me aparece esta ventana con este panel en donde están los rótulos de la tabla, perdón. Ahora, aquí me pide acá el mandato que cree una sumatoria de los pagos, me muestra los vendedores y los bancos. Pero como es una sumatoria, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar aquí vendedor. Si se lo pongo acá, primero que todo vamos a analizar aquí el panel de la tabla dinámica. En esta zona acá tenemos la lista de las columnas de nuestra tabla. Aquí debajo están los cuadros que se van a ir mostrando en la tabla dinámica. Si queremos que tenga filtro, si queremos que se muestren los datos en columna, que se muestren los datos en fila y acá los valores de cada datos que queremos que se muestren. Primero vamos a lanzar aquí
para que se vea en columna los, vamos a poner los bancos. Si tenemos varios bancos, vamos a tener este resultado. Tenemos acá Banco Agrícola, BAC, City y demás. Vamos a colocar los vendedores que en fila y tendría este resultado. Ahora, ¿qué yo necesito? Ahora en valores, los pagos que realizaron ellos en cada banco. Y tengo este resultado. Aquí, como podrán notar, hay una columna de totales, como pueden ver, en donde se está sumando todo lo que tiene que ver los pagos. Entonces, aquí vamos a darle un formato a todo esto, de derecho, formato de celdas, personalizada, buscamos el símbolo de moneda que creamos ahorita y seleccionamos aceptar. Pueden ver, aquí está el formato y vamos a poner acá. Aquí en etiqueta de columna vamos a colocarle un nombre, vamos a poner aquí bancos y aquí vendedores, indicando que esta columna pertenece a los vendedores y estas filas que están aquí pertenecen a los bancos. Entonces, acá vamos a poner como nombre total de las ventas para identificar que esta tabla le corresponde a las ventas de los productos. Entonces, como ya aquí he colocado formato de moneda menos al total, vamos a colocarlo. Y también aquí la sumatoria de todo. Vamos a colocarle el formato de moneda. Aquí y buscamos la que creamos. Aceptar. Y ahí está. Entonces, esa simple tabla dinámica me muestra aquí un análisis en donde me dice que Álida solamente ha vendido y depositado en el Banco Agrícola, en el BAC, nada más. Y que entre esos depósitos suman 117. Entonces, de esta manera podemos analizar nuestros datos utilizando las tablas dinámicas partiendo de una tabla de datos que obtenemos aquí. Ahora, falta resolver lo del gráfico y utilizando esta tabla dinámica vamos a crear un gráfico pero dinámico. Seleccionamos aquí nuestra tabla dinámica y vamos a insertar un gráfico pero dinámico. Aquí tenemos el grupo de gráficos, pero vamos a seleccionar el gráfico dinámico, en donde me pide acá que seleccione el tipo de gráfico. Este me puede servir, o este de aquí,
Vamos a seleccionar este de aquí. Doy clic en aceptar y tenemos aquí nuestro gráfico. Como pueden ver, tenemos acá la leyenda de los bancos y tenemos aquí la leyenda de los vendedores. Siguiendo los colores acá, podemos identificar que pertenece acá. Entonces, ¿por qué se dice que es un gráfico dinámico? Porque aquí tenemos tres filtros que se puede filtrar de acuerdo a los vendedores o de acuerdo a los bancos o de acuerdo al total de la venta. Pero vamos a seleccionar aquí, como solamente hay una sola columna de las ventas, esta no se considera un filtro, pero esta como hay varios, que es vendedores, y aquí banco, tenemos aquí la lista. Y le voy a decir que me muestre solamente los bancos. De esta forma, cuando le doy en aceptar, aquí solamente me muestra tanto en la tabla dinámica como en el gráfico las personas que depositaron en ese banco que tiene que ver con el banco. Por eso para eso es los gráficos dinámicos, pero para eso debe estar en combinación con las tablas dinámicas para que haga lo que acaban de visualizar. Como todavía no he completado todas las opciones que me pide, porque aquí me dice que cree un gráfico en una nueva pestaña, o sea, en una hoja, tenemos aquí este gráfico que utilizando las opciones del gráfico puedo mover a una pestaña nueva sin tener que estar creándolo de nuevo. Entonces voy aquí en diseño y en diseño de gráfico vamos a buscar la opción de mover el gráfico, que es la última opción. Mover gráfico. Doy un clic y acá vamos a colocarlo en una hoja nueva, el cual va a tener el nombre de total de las ventas. Y acá voy a darle clic en aceptar. Como podrán ver, en esta pestaña llamada total de las ventas, tengo este gráfico. Vamos a quitar el filtro y vamos a darle aceptar. Y tenemos el mismo gráfico desde el inicio. Y acá, para un análisis, solamente podemos seleccionar o filtrar de acuerdo a los requerimientos que necesitamos. Doy aquí y solamente se va a mostrar los bancos en donde Elmer ha depositado. En este caso solamente HSBC. Si yo selecciono otro vendedor, Jonathan, me lo muestra acá. También puedo seleccionar más de un vendedor para que se muestre en la tabla, perdón, en el gráfico. Pero si yo voy acá a la hoja 1, que está la pestaña de la tabla dinámica, aquí vamos a ver que solamente me muestra esos dos vendedores. Lo mismo que tenemos aquí en la tabla dinámica, se va a mostrar en el gráfico. Entonces, ya con esta opción, lo único que me queda es ponerle acá
tabla dinámica. Y de esta forma culminamos lo que es la práctica. Vamos a mover para acá y listo. Primero, esta actividad nos pide que realice esta práctica en donde vamos a buscarle el promedio de estas notas de los estudiantes mencionado acá y decir las condiciones de estos estudiantes. Nos hace algunas preguntas y tenemos que resolverlas. Ya yo puedo eliminar esto de aquí. Y listo. Entonces, esta es la base de datos en donde respondimos acá esas preguntas. Seleccionamos la segmentación de datos y creamos la tabla dinámica en donde me va a mostrar los datos que realmente yo necesito junto con el gráfico. En este caso vamos a eliminar el filtro y tenemos todos los datos acá, al igual que la tabla dinámica. Esperemos que con esto explicado hayan entendido muy bien lo que es la tabla dinámica. En otro segmento o en otra sección vamos a explicar más detalle la utilización de las tablas dinámicas y también los gráficos dinámicos. Culminamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima.